Bueno, entonces damos inicio. Nuestro webinar se titula Implicaciones ambientales del COVID-19. ¿Cuáles son las implicaciones tanto positivas como negativas de esta pandemia del coronavirus del COVID-19? Para el día de hoy tenemos entonces un contenido. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción sobre el respiro del planeta, si realmente el planeta se está dando un respiro, pues gracias a esta pandemia del coronavirus. Seguidamente vamos a tener una intervención de Andrés Felipe Algarra. Él es el biólogo y coordinador de la educación ambiental en el Parque Nacional Natural de la Cordillera de los Picachos. Sí, él nos va a hablar sobre la biodiversidad en el tiempo del COVID-19. Posteriormente, el profesor Didier Camilo Sierre es ingeniero ambiental, es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, nos va a dar una charla sobre preservar nuestros recursos naturales y restaurar los hábitos dañados. Es una herramienta esencial para preservar nuestra salud y bienestar. De igual manera, el profesor Alcides Polanía nos va a hablar sobre las propiedades de algunas proteínas cristalizadas del COVID-19 y es un tema pues bien importante pues porque es intentar conocer el proceso de creación de una posible vacuna, ¿sí? Y todas las implicaciones ambientales. Tenemos entonces en quinto lugar nuestra profesora María Eugenia Hernández. Ella es bacterióloga. Ella nos va a hablar sobre la persistencia de los virus en los cuerpos de agua. Y finalmente un tema supremamente interesantísimo para todos nosotros es cómo podemos aprender para disponer adecuadamente los residuos que generamos en casa. Y para esto nos acompañan nuestros profesores de la Fundación Universitaria, el ingeniero Cristian Valderrama y la profesora Leiti Díaz. Y finalmente vamos a dar un espacio de unas preguntas y comentarios de nuestros participantes. Es importante resaltar, aclarar para cada uno de nuestros panelistas que contamos con un tiempo limitado para nuestras intervenciones. Entonces hay espacios de 10 minutos y hay espacios de 15 minutos para disponer adecuadamente los residuos que generamos en casa. Por ejemplo, es el de 15 minutos. Listo, entonces permítanme por favor, yo doy aquí a aceptar. Bueno, entonces, ¿todos me escuchan? Quisiera por favor saber. Sí, señora. Y visualizan la pantalla, la diapositiva. Sí, señora. Entonces, la pregunta es si realmente el planeta, ¿sí?, se está dando un respiro gracias a, pues, a esta desastrosa y trágica pandemia que estamos enfrentando nosotros, ¿cierto? Pero entonces, antes de empezar a hablar en sí como del COVID-19 y de todas las implicaciones ambientales, me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de cuáles son los servicios ecosistémicos, ¿sí? ¿Qué son estos servicios ecosistémicos? Que finalmente son todos los beneficios que nos proporciona la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, tenemos entonces cómo los bosques secuestran el CO2, ¿sí? Y este CO2 lo convierte en un tejido vegetal, pues para la formación de hojas, de ramas, de la lignina y de toda su estructura vegetal, ¿sí? Como por ejemplo también ayuda hacia la conservación y protección de los suelos. La capa vegetal sabemos que protege el suelo pues de la lluvia, de la erosión. También nos ayuda para la parte de la regulación hídrica, pues porque gracias a la transpiración de los árboles y la concentración de las nubes y la provocación de las precipitaciones. También sirve de hábitat para fauna y flora. Un aspecto súper importante es toda la regulación térmica, ¿cierto? Y el confort térmico que nos ofrece la naturaleza. También las bellezas paisajísticas que podemos evidenciar. También podemos afirmar que hay una regulación acústica también. Y toda la disposición de recursos genéticos, tanto de fauna como de flora. Entonces, como nosotros vemos y notamos, la naturaleza es crucial para nuestra propia sobrevivencia, ¿sí? Pues porque nos proporciona el oxígeno, regula los patrones climáticos, producimos nuestro propio alimento también a través de ella, pero resulta que esta naturaleza y este ecosistema están en un bajo estrés, ¿cierto?, creciente, y lo vemos a través de la degradación del medio ambiente, ¿sí? Y la degradación de nuestros recursos naturales como tal. Y esa degradación de los recursos naturales nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí una noticia
que para el 2050 más del 90% de los suelos podrían estar degradados. ¿Sí? Vemos aquí como, por ejemplo, todos los gases que se emiten a través de las fábricas, la acumulación de basuras, porque somos unos acumuladores de basuras, el deterrimiento de los casquetes polares, las inundaciones, la desertificación de las tierras, los incendios forestales, especies en vía de extinción tanto de fauna como de flora. Y vemos también lo que se destaca más de la degradación del medio ambiente es todas las actividades de deforestación y de la tala de los bosques naturales. ¿Sí? Aquí vale la pena resaltar y aprovecho la oportunidad para comentarles que pues, la deforestación de la Amazonía es principalmente para obtención de madera para leña, para carbón, para producción de estivos, para producción de estructuras rurales, por ejemplo, y que en muchas oportunidades se confunde que el papel pues, es producto de deforestación del bosque amazónico, ¿sí? Entonces vale la pena aclarar y esclarecer que este es producto de plantaciones forestales, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con el bosque natural. Ok. Como todos sabemos, pues entonces nos encontramos, nos encontramos enfrentando la pandemia del coronavirus, del COVID-19, ¿sí? Al día de hoy, a 15 de abril, ha dejado casi 2 millones de casos, más de 2 millones de casos reportados y más de 100, casi llegando a los 130.000 muertes. ¿Sí? Conocemos entonces todas acciones gubernamentales como el confinamiento, el aislamiento obligatorio. En unos países el aislamiento no es obligatorio, sino que es voluntario. Y pues esto ha llevado a que, por ejemplo, como todos hemos visto a través de las redes sociales, como Nueva York duerme, ¿cierto? Y como en Disney la magia se apaga, ¿sí? Entonces, la descontaminación del planeta nos lleva, ¿sí?, a afirmar que pues tenemos entonces unos niveles de ruido adecuados, ¿sí? Ha disminuido esta contaminación auditiva, la calidad del aire ha mejorado, al igual que pues la calidad del agua. También se ha evidenciado a través de fotografías satelitales, ¿sí?, cómo las emisiones de gases de efecto invernadero pues también se han disminuido. Sin embargo, pues resulta bastante incipiente, por ejemplo, evaluar los impactos generales de esta pandemia del coronavirus en la biodiversidad. Pero lo que sí podemos atrevernos a afirmar es que son algunas posibles conclusiones preliminares, ¿sí? Los medios nos informan cómo especies silvestres que se encuentran en áreas rurales y urbanas, o en parques, en playas, donde no se ha visto durante muchos años y ahora se ven, pues porque no hay tráfico de carros y pues no hay una actividad humana como tal. Les comentaba que, por ejemplo, vemos como las imágenes satelitales pues han mostrado unas mejoras significativas en la calidad del aire, ¿cierto? Y estos cambios pues son temporales y desafortunadamente son temporales, pero también nosotros podemos ver que son señales ambientales, ¿sí? Afirmaciones de expertos, por ejemplo, nos dicen que para disminuir en un 10%, o sea que si nosotros disminuimos en un 10% el uso de los combustibles fósiles durante un año, realmente vamos a obtener una reducción de niveles de dióxido de carbono significativa. ¿Sí? Entonces necesitamos realmente reducir el uso de estos combustibles fósiles como tal. Me gustaría mucho, pues a continuación vamos a observar algunos de los aspectos pues, positivos del coronavirus. ¿Sí? Entonces, vemos en redes sociales, por ejemplo, acá un puma juvenil que salió a pasear por las comunas de Providencia y Ñuñoa en Santiago de Chile. Es un animal que pues se metió a un colegio desocupado. Esto realmente, pues esto nunca se había visto y es bien bonito pues tener esta oportunidad de poder observar. Otras imágenes de las redes informan que, por ejemplo, un turcán de montaña visto en La Calera, donde esto es supremamente atípico, los jabalíes también por Roma y los delfines, pues para muchos de ustedes que utilizan las redes sociales han podido también evidenciar. También en Bogotá han visto, por ejemplo, un zorro que fue visto en los jardines de un conjunto residencial. También hemos visto pues, que gracias a la reducción de la contaminación sonora,
las aves y los polinizadores pues son los más beneficiados debido a la disminución de la contaminación por el ruido, ¿sí? Y pues que este ha sido disminuido en el día entre un 65 y un 75% el grado de decibeles y en la noche hasta de un 95%, o sea, eso realmente, eso nunca lo habíamos visto nosotros. Para no irnos muy lejos, aquí en la ciudad de Neiva, encontraba yo por las redes sociales que una zarigüeya fue grabada con sus crías en Neiva. Sí, esta es una especie supremamente importante porque es una especie que ella ayuda a regular el bosque, ¿sí? Y es una especie que dispersa semillas en los bosques y es fundamental pues, para la regeneración natural. Y pues esta especie de zarigüeya, ella es confundida con como un roedor, ¿sí? Pues ella pues es un marsupial y pues es una especie que también desafortunadamente está en vía de extinción, ¿sí? Pues para los que no pueden visualizar muy bien, vemos aquí una fotografía donde se puede observar la cordillera del Himalaya desde una ciudad al norte de India. Esta ciudad se llama Jalandhar y pues está aproximadamente a 500 kilómetros de distancia. Entonces es posible, es decir, visualizar estas bellezas paisajísticas, pues porque no hay movimiento, no hay una flota aérea en movimiento, ¿sí? De igual manera, para muchos también hemos realizado cómo los nevados han sido vistos desde Bogotá, ¿sí? Entonces vemos imágenes que se ve el nevado, se visualiza el nevado del Tolima, también se visualiza el Parque Nacional de los Nevados, donde se visualiza la cordillera, y pues son imágenes que, es decir, los abuelitos ellos sí se atreverán a afirmar que esto sí se podía visualizar antes, pero pues ahorita lo estamos visualizando debido al confinamiento pues obligatorio. También la NASA, a través de sus imágenes satelitales, pues nos muestran una caída del 30% de la contaminación del aire en el noreste de los Estados Unidos. Entonces vemos una imagen al costado izquierdo en marzo del 2015 y una imagen al costado derecho de marzo del 2020, pues vemos esta reducción del 30%. De igual manera, el 8 de abril salió un artículo publicado de la revista Biological Conservation, ¿sí? Donde habla de los impactos de la pandemia del coronavirus sobre pues, la biodiversidad en la conservación, ¿sí? Conservación de la biodiversidad. Pues aquí también nos indica una reducción significativa del dióxido de nitrógeno para el mes de enero de este año, del 2020, y para febrero. Entonces hay una reducción significativa de este gas que es altamente corrosivo y tóxico, ¿sí? Bueno, en ese sentido, pues hago como la pequeña introducción, pues para continuar con nuestros panelistas. Le otorgo la palabra a nuestro biólogo invitado, que es el coordinador de educación ambiental del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, sobre la biodiversidad en el tiempo de la pandemia del COVID-19. Entonces yo voy a dejar de compartir mi pantalla y le otorgo la palabra a nuestro biólogo Andrés Felipe. Bueno, pues muchas gracias por haber estado y estar participando en esta jornada el día de hoy. Entonces yo pues vengo acá a darles una charla un poco informal con respecto a algunos consejos prácticos para administrar nuestros residuos en tiempo del coronavirus. Y vamos a hablar en dos etapas. Una primera fase de residuos no peligrosos y una segunda fase de residuos peligrosos, que lo hablará mi compañera Lady Díaz. Entonces, pues vemos que ahora en esta época de cuarentena, el nivel de consumo de las necesidades básicas ha aumentado, ¿no? Depende del tipo de persona. Hay personas que todo va de acuerdo a su salud mental y a su nivel de ansiedad. Estamos, incluyéndome, consumiendo ciertos productos más que otros, y pues estamos casi que sentados en un computador, enfocados en trabajar, los que tenemos la oportunidad de realizar teletrabajo de forma permanente. Esto implica de que a medida que aumentamos este consumo, empezamos a generar un residuo, ¿sí? Un residuo ya sea orgánico o
no orgánico que se pueda recuperar o no se pueda recuperar, y a partir de allí se empiezan a generar otro tipo de impactos porque esta generación de residuos pues se está incrementando mucho más de lo normal. Entonces, a partir de allí pues empieza mi charla, y es que aquí en Neiva yo he estado trabajando con el tema de la población recuperadora, recicladora, sobre cómo se está dando la comercialización de residuos y cómo es el mercado, ¿sí? Esta es una población que prácticamente es la base de la cadena del reciclaje, pero es la población más vulnerable, y esta población trabaja con base en la comercialización y en la oferta y demanda del residuo. Entonces, con base en la investigación que he venido realizando acá en Neiva, lo que se ve es que pues, esta población, a pesar de que hay una gran cantidad y diversidad de materiales que se pueden recuperar y reciclar, esta población se enfoca específicamente en este mercado, ¿sí? Lo que más se comercializa y lo que más compran las empresas recicladoras son cartón, el plástico del polietileno, el PET, que es el tereftalato de polietileno, los plásticos de baja densidad y los plásticos de alta densidad, ¿sí? Seguido del papel, metal y muy poco vidrio. Entonces, a partir de allí es donde tenemos que empezar a hacer unas separaciones, asimismo pensando en lo que nos ha dicho el gobierno con esta nueva resolución y en la realidad de lo que pasa, ¿sí? Gran parte de las políticas a nivel nacional y las políticas para hacer las separaciones de residuos ya están planteadas desde hace bastante tiempo. Sin embargo, a nivel local y a nivel en nuestro diario de vida y a nivel común en general, pasa de que desafortunadamente pues hacemos la separación en el sitio, pero cuando se llega al sitio de disposición final todo termina en una sola caneca, o no se tiene coordinado con las empresas de recuperación, o no se ha hablado con los recicladores o los recuperadores informales, porque pasa de que la gran mayoría de los recicladores tienden a ser informales. O sea, en nuestro diario de vivir, las personas que recuperan los residuos de nuestras viviendas, caso Neiva, que gran parte de la ciudad de Neiva está con una unidad residencial única, no tenemos, se tienen muy pocos conjuntos cerrados comparado con las megaciudades que están aquí en Colombia, hace de que la población recicladora pues tenga que ir a manipular este tipo de residuo y va casa por casa manipulando y extrayendo nuestros residuos, ¿correcto? El gobierno pues nos ha tratado de implementar una forma básica de separación, que es que manejemos, es el de manejar pues evidentemente, y eso es a lo que tenemos que empezar a llegar poco a poco para apostarle a las políticas nacionales y asimismo mejorar estos procesos de aprovechamiento de los diferentes residuos con 3 colores, que es una bolsa blanca, una bolsa verde y una bolsa gris, para que podamos diferenciar de todo lo que podamos reciclar, los residuos de nuestras comidas con una bolsa verde y lo que no se pueda reciclar, ¿correcto? O aprovechar. De ahí parte todas las partes sanitarias de nosotros, los residuos que vienen con envases que están contaminados con grasas o alimentos, estos papeles metalizados en otro tipo de bolsas. Digamos que como este es un proceso de maduración y de maduración de nuestra comprensión y de nuestra cultura con respecto al medio ambiente, yo inicialmente siempre le recomiendo a la población es que tratemos de manejar aunque sea 2 bolsas. 2 bolsas para que pensemos en esa población invisible, en ese trabajador invisible, que es la base de esa economía informal y que es la base de la cadena del reciclaje. Y para ello hay que ponerse en los zapatos de él o de ella y asimismo pensar cómo quiero yo entregarle a él un producto. Por lo menos tener esa conciencia, eso es lo más importante, pensar en ellos, en que ellos están expuestos a una gran cantidad de enfermedades microbiológicas, físicas, químicas, ergonómicas,
tienen unos riesgos altísimos, y tanto por enfermedades diarreicas agudas como por infecciones respiratorias, y que la gran mayoría, por no decir toda la población recicladora, no utiliza equipos de protección personal, o los equipos de protección personal son muy básicos. Entonces, en estos tiempos de coronavirus, pasa de que esa población, así como una gran población en Colombia, no tiene un trabajo estable y vive del día a día. Por ende, lo he vivido aquí en el conjunto donde vivo, pues al comienzo estaban respetando el tema de cuarentena, pero pues ya la necesidad hace de que la persona informal, porque las empresas de recolección de residuos en este momento, como también es una necesidad básica, y más que todos los de residuos peligrosos, tienen la autorización para estar haciendo todo el proceso de recolección y disposición de este tipo de residuos peligrosos y de residuos ordinarios, todas las diferentes empresas de servicios públicos. Pero cuando hablamos de esa población informal, que también hace parte de este ciclo, pues ellos, como son informales, no tienen ese permiso, no están organizados, la gran mayoría no están organizados, sin embargo, trabajan bajo este modelo y tienen una necesidad que genera y hace de que se expongan para poder obtener un sustento diario. Entonces, va mi recomendación, es que empecemos a manejar dos colores. La gran mayoría solo tenemos una caneca, pero empecemos a manejar dos colores, y es una bolsita blanca. Manejemos nuestra bolsa blanca donde podamos depositar todos los diferentes tipos de residuos que no estén contaminados, y en la otra bolsa disponemos lo demás, o sea, nuestros residuos sanitarios y residuos de comida. Pero adicional a eso, antes de disponer en esa bolsa blanca u otra bolsa con los residuos reciclables completamente separados, hay que limpiarlos. Hay que comprender de que los residuos con comida pues nos van a traer vectores, nos van a traer moscas, nos pueden traer roedores, generan malos olores por su descomposición natural. Por ello, pues yo siempre hago, y ese es un ejercicio que yo siempre hago en la casa, pues me tomo un yogur y lo pongo en el lavamanos, y cuando empiezo a lavar la loza, pues de paso se lava cada empaque y lo dejo secar como si fuera un producto común y corriente, como si fueran mis platos, y una vez está seco, lo dispongo y lo voy almacenando. Trato de almacenar el plástico. Yo personalmente almaceno solamente plástico, o sea, manejo 2 bolsas de plástico y una de cartón, que es lo que más genero. El plástico lo que más se genera, plástico y cartón, y espero tener un volumen representativo. Y cuando veo al reciclador informal, como me pasó que llevaba 15 días almacenando, entonces visualmente para una persona no es agradable, para una persona que no está acostumbrada a almacenar residuos, no es agradable ver con unas bolsas de basura grandísimas ahí, pero pues es mi grano, mi grano de arena y mi aporte, en donde yo dispongo y voy almacenando hasta que yo sé de que ese residuo se lo voy a dar a una persona que va a seguir con el ciclo de la cadena del reciclaje y que no se va a terminar disponiendo en mi relleno sanitario. Por ende, si se hace un correcto lavado y se hace un correcto secado de los diferentes tipos de residuos, ya sean plásticos o cartón, una limpieza muy pequeña, y los secamos, los podemos tener almacenados hasta que estemos seguros de que eso va a llegar a la persona que se va a encargar de recuperarlos. Por otro lado, pues hay como unos tips. Recuerden que hay diferentes tipos de plásticos, entonces a veces decimos como, hey, pero ¿qué hago con el plástico de los envoltorios de comida y estos plásticos que están contaminados, que yo sé que no los van a recuperar? Son tan livianos que en el mercado y la comercialización de reciclaje se maneja espeso. Entonces, como es tan liviano, pues no, el recuperador o el reciclador, él no lo va a almacenar, porque no, lo que se está llenando es de volumen y lo que necesita es peso. Por ende, hay otras estrategias que se están utilizando a nivel nacional, como son las botellas de amor, y es donde ustedes cogen una botella de gaseosa y lo que vamos haciendo es rellenando.
la tenemos ahí y vamos rellenando con bolsas. Limpiamos la bolsa, evidentemente, porque pues si la bolsa tiene residuos de comida, lo que va a pasar es que van a empezar a generar olores ofensivos para algunos, y estos tipos de olores, producto de la descomposición, pues no son agradables para ciertos miembros de la familia. Entonces, eso es un tip clave. Almacenamos y cuando ya no le quepa nada a la botella, pues ahí sí podemos contactar algunas fundaciones. Hay varias fundaciones que están trabajando. Acá en Neiva trabaja una fundación con botellas de amor, en Bogotá también funciona, y en diferentes partes del país está trabajando con esto, ¿sí? Para realizar otro tipo de actividades y evitar de que ese tipo de plástico, de residuos, llegue al relleno sanitario y se pueda reincorporar dentro de un ciclo de vida en otro proceso. Otro tema que es muy común hoy día y depende de nuestra dieta, la dieta colombiana, que es muy deliciosa, pero está muy llena de carbohidratos y grasas, parte de los aceites y grasas, y por ende cocinar con una gran cantidad de aceites y gran cantidad de grasas hace de que ese aceite se vaya quemando, y cuando ya se oxide, pues vamos a tener que disponerlo. Generalmente, y esto ya se ha ido fomentando, es que se le pide a la persona de que disponga este aceite usado de cocina en otro envase. Lo vamos llenándolo poco a poco, y ya cuando la botella esté completamente llena, podemos disponerlo o llamar a alguna empresa que lo recolecte. En Neiva ya hay empresas que hacen este proceso también para que lo transformen en bioetanol o lo transforman en otro tipo de productos, como jabones y demás, y evitamos de que ese aceite llegue a nuestras aguas residuales y de ahí se termine disponiendo en nuestras fuentes hídricas, que va a generar un impacto mayor. Entonces, el aceite usado de cocina, pues lo vamos almacenando. Esto es un tema de manejo. Los residuos ordinarios se pueden manejar, podemos hacer muchas cosas con ellos, incluyendo los residuos vegetales. Si tenemos un poco más de espacio, podemos hacer compost, lombricompost, y asimismo podemos generar, depende el clima, podemos también hacer todo un tema de trabajo de producción de hongos y hacer un tema de agricultura funcional en espacios verticales, sin ser tecnificado, pero es un trabajo muy bonito que podemos hacer aprovechando de que en este momento tenemos el tiempo. Si tenemos tiempo y algo de espacio, con un poquito de espacio lo podemos realizar, ¿sí? Y hay que partir de algo, y siempre que hay que comprender algo, y es que la descomposición natural genera un olor. Entonces lo importante es que se maneje ese olor con ciertos procesos sencillos y básicos para que el olor no sea tan ofensivo para cierta población, para nuestros miembros de la familia. O sea, la descomposición natural va a generar un olor, pero puede ser un olor básico, mínimo, casi nulo, y estamos generando un impacto muy grande con respecto al medio ambiente y con respecto a nuestra salud. Nosotros que vivimos en ciudades intermedias, que yo estudio esa parte también de contaminantes ambientales, y los que viven en ciudades pequeñas o municipios, tenemos una ventaja, y es que la calidad del aire, pues, entre comillas, es buena, y como es buena, permite de que podamos realizar agricultura orgánica y agricultura funcional y urbana en nuestras viviendas sin tener riesgos sobre lo que va, y sin generar una duda o un riesgo sobre lo que vamos a consumir producto de lo que estamos cultivando, ¿sí? Y pues hay una recomendación muy grande que les digo a todos, porque pues hay conjuntos que están organizados, pero hay muchos conjuntos que no, y los que vivimos en viviendas también no estamos organizados, tendemos a disponer, a sacar la basura para que no almacenemos, y es que hay que pensar en ellos, en estos recicladores informales. Ellos también viven de los residuos y hay que almacenarlos y esperar a que pase la cuarentena. Si los vemos, entreguémosle el producto limpio, porque le estamos haciendo un aporte a su modelo económico de vida, ¿listo?
A continuación hablaría mi compañera Lady. Por favor, Lady, prosigue. Sí, Cristian, buenas tardes ya, pero voy a tratar de ser muy resumida. Buenas tardes para todos. Dándole continuidad, digamos, al tema de manejo de residuos en las viviendas, pues también nos vamos a encontrar con unos residuos que están considerados peligrosos. Con esta primera imagen, yo quiero es recordar el concepto de residuo peligroso y quiero que más que nos lo aprendamos es como es dejar esa fotografía en nuestra mente de estas etiquetas, de estos rótulos, que son los que a mí me identifican esas características de peligrosidad, que ya sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos o infecciosos. Y de acuerdo al concepto de residuos peligrosos, pues es cualquier desecho, envoltura o residuo que tenga una o más características que vemos aquí. Dentro de esa clasificación que el compañero Cristian nos habló de los residuos no peligrosos, en el tema de peligrosos, ellos se clasifican de acuerdo a sus características. Entre ellos están 3 grupos grandes que son riesgo biológico, riesgo químico y el riesgo radioactivo. Si nos vamos, por eso encierro el tema de biológico, porque realmente nosotros hoy en día aumentamos, digamos, por este tema de contingencia que tenemos por una pandemia, es el aumento en nuestras casas de esos residuos biosanitarios. Me refiero a esos guantes, tapabocas que estamos usando, frascos, por ejemplo, de alcohol antibacterial que han tenido contacto, porque, digamos, dentro de las medidas sanitarias que nos han socializado desde las instituciones educativas, instituciones estatales, es que nosotros que al llegar a la vivienda, pues usemos ese alcohol, utilicemos otro tipo de zapatos, ropa, el lavado de manos. Eso ha generado, digamos, ese aumento de residuos tanto líquidos como sólidos, y están enmarcados en ese riesgo biológico. Sin embargo, digamos, dentro de las campañas que se están desarrollando, pues tenemos el tema de que los residuos deben ir a la caneca, porque una problemática que se está evidenciando hoy en día es que por las calles ha aumentado este tema, digamos, esos residuos, como guantes, tapabocas, pañitos, los recipientes que hablábamos de antibacterial, alcohol. Entonces, la idea es que yo los invito a que hagamos parte, digamos, desde nuestras viviendas, porque igual tenemos una metodología, digamos, de salir por un pico cédula, pero que estos residuos realmente queden en las canecas, que no vayan a la calle, ¿sí? Y que nos ayuden a socializar eso, o sea, que el granito de arena que nosotros aportemos desde el tema de manejo de residuos es que almacenemos todos estos residuos, o sea, depositarlos en nuestros recipientes que tenemos en las viviendas, y cuando salgamos se busquen los recipientes o canecas que estén distribuidas en nuestro territorio. Es importante saber que a pesar de que están considerados como residuos biosanitarios, no se les va a poder dar el manejo que la norma exige, porque la norma es muy clara que me dice que cuando yo tengo residuos peligrosos de riesgo biológico, estos deben ser incinerados. Pero realmente esta normatividad va muy específica a temas de empresas, instituciones, ¿sí? Pero no a la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras casas? Apoyar estas campañas, no arrojar residuos a la calle. Por otra parte, yo los invito a que en temas de residuos peligrosos, desde las casas nosotros podemos hacer unos ejercicios que son el organizar, el limpiar, el buscar, digamos, aprovechar espacios libres que nos queden, porque como lo decía mi compañero Cristian, muchos estamos todavía, digamos, en teletrabajo, digamos, participando de muchas actividades que afortunadamente con este tema de la contingencia se han podido desarrollar, como el foro que estamos desarrollando en estos momentos. Entonces es que nosotros desde las viviendas hagamos una organización, una limpieza, y entre ellos van a salir algunos residuos que para la normatividad ambiental considerados peligrosos porque tienen una o más características de los pictogramas que mostré iniciando la presentación. Pues tenemos los RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí en la ciudad de Neiva, digamos, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ha dispuesto un punto de acopio para la comunidad. Entonces, digamos, allí que irían
todo lo que son pilas, celulares, digamos, aparatos electrónicos muy pequeños que me quepan, digamos, por el buzón, pero lo ideal es que ahora no sea excusa, digamos, para salir a depositarlos, porque este tipo de residuos no puede almacenarlo. Entonces, por ejemplo, las pilas que están saliendo, yo cojo una botellita de agua y ahí las estoy almacenando hasta cuando Dios permita, digamos, pase esta epidemia, voy los deposito en esos puntos. Cristian, si me regalas la otra diapositiva. Cuando yo hablo de residuos post-consumo, hablo de aquellos residuos que sé que cuando terminan su vida útil, ellos deben tener un manejo especial. Me refiero, digamos, al tema de pilas, de bombillos, porque, digamos, dentro de sus componentes tienen algunos metales, algunas sustancias, algunos elementos que tienen características de toxicidad. Entonces, por ejemplo, las luminarias, los bombillos, pues utilizan mercurio, y el mercurio es altamente tóxico. Las pilas tienen un ácido, algunas tienen plomo, y para ello, en esta imagen, digamos, son los puntos de recolección que están dispuestos, digamos, en la ciudad de Neiva específicamente. Solo tenemos el tema de Cierra el Ciclo, que son para esos envases y empaques de plaguicidas que usamos domésticos, como el ray, el baigón. Entonces, esos serían los puntos de depositar. Las pilas, estas Pilas con el Ambiente y Recopila, son programas a nivel nacional. Recopila lo encontramos en Home Center, Pilas con el Ambiente lo encontramos en los centros comerciales San Pedro Plaza, Único. Algunas instituciones tienen ya contenedores de ellos. El tema de los contenedores Punto Azul, que son para medicamentos vencidos. Entonces, digamos, en todas las tareas que podemos estar desarrollando en nuestras viviendas, encontraremos en el botiquín que utilizamos o medicamentos que tengamos ya vencidos, los podemos tener guardados para buscar en las diferentes droguerías de Copifam, que son las que tienen, digamos, el convenio, para depositar, digamos, estos residuos de medicamentos vencidos. La última fotografía muestra el punto de Lumina, es un programa que tiene que ver con bombillos y luminarias. Ese está ubicado en el Centro Comercial Único. Entonces, invitarlos que este tipo de residuos, que tenemos los contenedores a mano, pues los separemos, como nos enseñaba el profesor Cristian, tengamos un contenedor diferente o una caja diferente donde podamos almacenar este tipo de residuos y no desecharlos en el recipiente que va para nuestro relleno sanitario, ¿sí? Ya que estos residuos tienen unas características de peligrosidad y no sería el sitio más adecuado para depositarlos. Adicional, porque sé que hay personas que no solo de Neiva están conectadas, sé que tenemos invitados de Bogotá y de algunos municipios, porque veo algunos estudiantes que están en unos municipios y se conectaron. Pues lo que yo los invito es a descargar esta aplicación. Esta aplicación es del Ministerio del Medio Ambiente, se llama una red postconsumo, donde lo que ella busca por medio de este aplicativo móvil es dar a conocer, digamos, a todo el territorio nacional la ubicación de puntos, ¿sí?, de campañas y rutas de recolección que tienen que ver con los residuos postconsumo. En la imagen que les muestro, digamos, donde están los globitos, es todos los residuos que hacen parte de una red postconsumo. Está el tema de baterías plomo ácido, también de los vehículos, llantas, computadores y periféricos, y aceites usados, pero lubricantes, digamos, diferente al aceite usado de cocina, que no es considerado un residuo peligroso por ser un residuo vegetal, pero que, que digamos, si se le da un manejo inadecuado, es decir, si yo lo arrojo por el drenaje, digamos, del lavaplatos, él genera unos impactos muy significativos, ¿sí?, a la red hídrica. Sin embargo, es más el residuo de aceite lubricante sí es peligroso porque él es inflamable y es tóxico, tiene dos características de peligrosidad. Entonces, pues lo doy a conocer, digamos, para que todas las personas tengamos acceso y conozcamos, digamos, esos puntos a nivel nacional y el conjunto de residuos que pertenecen a la red postconsumo para aportar ese granito de arena en cuanto a los residuos peligrosos. Es importante también conocer que desde la Fundación Universitaria Navarra nos hemos vuelto un apoyo
en toda la logística que hace, digamos, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena en campañas, que casualmente la teníamos programada para el día 24 de abril, pero con este tema de la contingencia eso se canceló, pero sí queremos y estamos haciendo el ejercicio desde las casas, por lo menos en separar estos residuos, almacenarlos y en el momento en que Dios nos permita salir de esta contingencia, de esta pandemia, poder volver digamos, a llevar este tipo de residuos a estos puntos donde, digamos, tenemos el acceso cercano. Por último, quería cerrar porque vi que comentaron ahí el tema del hipoclorito. Es muy importante que conozcamos que estos residuos de riesgo biológico, porque hay personas que nos preguntan que si es necesario, digamos, guantes, tapabocas, aplicarle hipoclorito. Entonces, no es recomendable porque resulta que cuando yo incinero residuos que tienen hipoclorito de sodio, eso me afecta el tema atmosférico, porque él me aumenta dioxinas y furanos que son contaminantes, digamos, para la atmósfera. Sí es importante que estos residuos vayan digamos, las de las casas, ¿no? Porque, digamos, las instituciones de salud, ellas les aplica la normatividad de RESPEC, o en estos momentos ha sido un poco más estricto el tema de desactivación por la pandemia, y las empresas gestoras autorizadas, digamos, que incineran estos residuos, también tienen unos lineamientos ya estrictos por ministerio y por cada una de las corporaciones en cuanto a su capacidad de almacenamiento. Pues estos residuos no se pueden almacenar por el tema del contagio que estamos viviendo. Pero el INVIMA tiene una cartilla de hipoclorito, sería muy bueno que la bajáramos. Yo la estoy utilizando en el tema de limpieza de la casa, porque de todas formas, aunque solo hay una persona que está saliendo, digamos, en el momento para uno conseguir los víveres, sí es bueno, digamos, limpiar con hipoclorito, y ahí viene los cálculos de qué se requiere. Entonces, por ejemplo, para nuestras viviendas aplicaríamos el cálculo de áreas no críticas, que son, digamos, cómo se clasifica, porque aquí no prestamos servicios de salud, como si, digamos, áreas críticas, semicríticas o no críticas. Y allí nos dan todas las fórmulas de dilución del hipoclorito para limpieza. Entonces, eso lo pueden encontrar por internet, se llama cartilla de hipoclorito por el INVIMA. Muchísimas gracias y quedo presta, digamos, a algunas preguntas. Bueno, muchas gracias a los profesores, a los ingenieros ambientales que nos acaban de dar unas recomendaciones supremamente importantes, ¿sí? Cómo podemos nosotros desde casa ayudar al planeta y pues generar una nueva cultura como ellos mismos nos han enseñado, ¿sí? Que esta pues sea la oportunidad de tomar conciencia y pues, ¿por qué no atrevernos a decir de vivir la historia, ¿no? Porque acá en Colombia no tenemos esa cultura del reciclaje y de separar los residuos que nosotros generamos. Entonces, nuevamente agradecerle su participación. Estamos un poquito pasados de las 12 del día. Solicitarles hay un usuario que tiene el micrófono activo, entonces para que por favor lo desactive. Muchas gracias. Hay unas preguntas que aparecen aquí en el chat. Estaba dirigida para la profesora María Eugenia, y es que si es posible el contagio de una persona fallecida. Es una pregunta que surge, o si algún otro ponente, panelista de este seminario nos puede dar respuesta. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, profe. Bueno, o la doctora. No, primero la doctora. No, habla. Bueno. Es que, digamos, con el tema de cadáveres, digamos, el Ministerio de Protección de Salud y Protección Social sacó unos lineamientos. Lo ideal sería que, digamos, estos cadáveres fueran cremados, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener muy claro que la persona que fallece por COVID-19 no es considerada un residuo peligroso, porque eso viene por unos principios de dignidad, sí. O sea, ese cuerpo nunca va a ser considerado un residuo peligroso, a pesar de que tenga, digamos, de que su fallecimiento se haya dado por un riesgo biológico, ¿sí? Por el virus. ¿Qué es lo que ellos solicitan? Que efectivamente no se hagan el tema de tanatopraxias ni necropsias, sino que simplemente estos cuerpos pues sean embalados, o sea, sean, digamos, embalados, y de una vez se dirijan al tema de sepultura. En caso de que no se puedan incinerar, es lo más recomendable que se pueda cremar, pero pues no todas las personas van a tener acceso a cremación.
Sin embargo, también eso salió a nivel nacional por el Ministerio de Protección, pero a nivel regional, cada corporación autónoma regional, junto a la Secretaría Departamental de Salud, que en última es la que tiene la competencia en temas sanitarios, ya sacaron una circular para todos los municipios donde ellos autorizan que los cadáveres, digamos, sean dispuestos en los cementerios, pero siguiendo los lineamientos que tiene la Secretaría, el Ministerio de Salud, que es no realizar ningún procedimiento de necropsia ni nada, que es ni tanatopraxia, que es cuando se arreglan los cadáveres para conservación, digamos, por el ritual que teníamos de velorio, ¿sí? Y de misa, sino que de una vez el cadáver reciba sepultura o cremación. Bueno, profe Lady, muchas gracias. No sé si la profesora de pronto... Creo que la profesora Lady respondió la pregunta. Sí, pues, o sea, no se considera un peligroso un cadáver, ¿no? Y de ahí sí hay, como lo dice la profesora, una orientación para el manejo, una guía de orientación de manejo de cadáveres pues, que han fallecido por esta enfermedad. Sí, que lo más, o sea, lo que se debe tener en cuenta pues es, como lo dijo ella muy claramente, la cremación. Pero pues ya es como competencia de cada, sí que no se deben realizar labores de necropsia ni de tanatología, pero sí no se considera, de hecho pues se debe tratar con todas las precauciones de seguridad, ¿no? En una bolsa doble, con el personal de exequial pues debe también asimismo conservar sus elementos de protección personal. Pero pues hasta ahora que diga yo que se haya documentado la transmisión desde un cadáver a un profesional que labora, por ejemplo, en el área médica o en el área de servicios exequiales, pues no, si no hay documentación de esa situación. Bueno, profe, muchas gracias. Yo pensaría que de pronto la pregunta es si de pronto el ciclo de vida del virus en una persona que fallece, también el virus fallece, o sea, el virus también ya no se puede transmitir, ¿no? Esa sería como la inquietud. Bueno, también hay otra pregunta que es que entendiendo que el cartón y el plástico son materiales en los que la mayor vida tiene, o sea, que es... espérenme, yo la reviso. Están preguntando que entendiendo que el cartón y el plástico son materiales en los que mayor vida tiene el COVID-19, ¿este se debe seguir haciendo el reciclaje? Pues es que, mira, el INVIMA, todo tiene, en este momento estamos con un proceso en toda la cadena de producción. Los que están produciendo alimentos pues también tienen unos estándares de desinfección, unos protocolos de desinfección para poder producir, almacenar y transportar estos alimentos a los diferentes almacenes y centros de abasto. Por ende, se supone que el alimento está en las mejores condiciones. En caso de los empaques están en las mejores condiciones y pues si el empaque está en las mejores condiciones y se están llevando los protocolos y si ustedes saben de que ustedes son los que están manipulando ese producto, pues no habría riesgo, ¿sí? O sea, el riesgo es un mínimo. Estaríamos empezando como a hablar como que una persona que está contaminada o tenía las manos contaminadas tocó el envase o generó unas gotículas sobre el envase y después llegaste tú y lo manipulaste y después ese producto llegó a la casa contaminado. Empezaríamos como a hacer muchas suposiciones y hablar de probabilidades que son pues muy escasas, ¿no? Por ende, se puede seguir reciclando sin ningún problema porque pues, cada una de las cadenas de abasto y los centros de producción están manejando unos protocolos de limpieza y desinfección para que la economía y los productos de primera necesidad no paren. Bueno, profe, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que el plástico liviano incluye los empaques de los mecatos. En estos tipos de empaques que están, los mecatos como le dicen, tienen mucha grasa, entonces lo que se pide o se sugiere es que se inserten dentro de las botellas, como hablábamos,
la estrategia que se está haciendo de rellenar botellas de plástico, porque es más el gasto de agua y el esfuerzo de limpiar la grasa de estos empaques que lo que realmente pesa. Entonces se utiliza esta estrategia para que cuando ya genere un peso representativo, esa botella con plásticos adicionales o con empaques adicionales y se pueda utilizar en otra actividad. Bueno, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Hay una pregunta que dicen que en Neiva, ¿en dónde? ¿Cuáles son esas empresas recicladoras? Empresas recicladoras, pues son varias, o sea, realmente aquí está, se me van en el momento, pero no, son varias empresas que ya están organizadas como públicos. ¿Te ayuda? Sí, digamos, tenemos Nuevo Horizonte, Ecoambiental, Reciclaje Colombia, digamos que están legalmente constituidas, serían como unas 6. La otra es la Asociación de Recicladores, que son, digamos, las personas naturales que están en proceso de legalizarse, porque es que el tema de recicladores también, digamos, la normatividad cambió y la Superintendencia de Servicios Públicos, o sea, generó unos lineamientos, una política donde a ellos, digamos, el proceso ha sido complejo, ¿sí? Es bueno que, digamos, con el trabajo que se está haciendo, que tú lo llevas, digamos, el tema de investigación con reciclaje, es cómo apoyar a esas asociaciones de personas naturales que son como 36 personas que pertenecen a esa asociación, para que se puedan legalizar, sí. Realmente en el censo se hicieron 50 y hay más, sino que como son informales, el problema se decía la informalidad. La informalidad y el mercado negro que existe a través de la subcontratación, del subarriendo, porque aquí no hay ECAs, que son unas estaciones, es diferente, sí, no hay unas ECAs, pero, bueno, unas estaciones de transferencia o almacenamiento en diferentes zonas, pero sí han tratado de generar un modelo similar, como con diferentes puntos de almacenamiento o diferentes empresas que están reciclando, almacenando en diferentes comunas. Y esto pasa en diferentes municipios pequeños, y ellos lo que hacen es alquilarle al informal. Entonces yo te alquilo una carretilla, lo que ustedes ven generalmente, la gran mayoría de los recicladores informales, que es la fuerza de trabajo, de lo que les digo, trabajan con carretillas. Estos carritos triciclos son alquilados con una condicional, de que todos los residuos que ustedes recuperen, se los tienen que vender a esa empresa que se lo alquiló. Por ende, esa empresa te lo paga a un precio más barato, es casi como el 50%, te baja el precio del mercado diario al 50%, 60%. Y la persona recicladora, pues gana muy poco. La persona realmente está ganando muy poco, y este modelo se maneja también a nivel latinoamericano. El que más investiga en reciclaje o en la población recicladora es Brasil. Y el modelo también está allá, está en toda Latinoamérica. En Colombia se hacen trabajos sociales y trabajos de medio ambiente con Secretaría de Ambiente, pero trabajos a fondo con población recicladora, y mirando el mismo modelo económico, mirando ese modelo económico es el mismo. Entonces, sí hay que trabajar en eso, y la población está de entrada como decepcionada, ¿no? Porque dicen, pues yo tengo que hacer esta actividad porque es lo único que tengo y lo que me da para vivir. Pero si yo trabajo de 8 a 10 horas, la mayoría trabaja de 6 a 8 horas diarias, y me estoy ganando en promedio de 300,000 a 400,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque hay una subcontratación, y porque el mercado de las empresas recicladoras, estas que están legalizadas, hace de que se juegue con una entrega de productos. O sea, yo no necesito personal de planta, porque yo tengo que trabajar con lo que la persona me traiga, ¿sí? Entonces el modelo actual ha hecho de que los más vulnerables, que son los de la asociación, estén muy reacios
a asociarse, además de que uno de los factores principales para realizar la asociación es el dinero. O sea, hay que tener recursos, y dentro de esos recursos parte de los equipos de protección personal y de las formas de transportar el material. Cuando se hizo el análisis, en una ciudad intermedia como es Neiva, la distancia máxima hasta las empresas más lejanas, las mayoristas, que son las que pagan al precio de comercialización diario justo a nivel nacional, son 10 kilómetros. Entonces, 10 kilómetros, aunque es largo, no es imposible para una persona que vive, o para un recuperador, un reciclador que vive en la ciudad de Neiva, porque vas a ganar. Si yo trabajo más de 8 horas, 10 horas, y me pagan lo justo, y tengo una herramienta de transporte de material que reduce el esfuerzo físico, la gente de forma organizada va a poder llegar hasta allá, realmente puede llegar hasta allá. Comparado con megaciudades como en Bogotá, Cali, Medellín y ciudades más grandes a nivel latinoamericano que tienen ese problema, ¿sí? Que el informal dice: yo no me quiero asociar, o me quiero asociar pero necesito unas garantías, y no quiero trabajar con esas empresas de servicios públicos actuales porque ellas manejan el mismo modelo actual, que es: me pagan de cierta manera y yo no. Yo, que soy el que trabajo o que hago el esfuerzo y estoy expuesto a los diferentes riesgos, no estoy recibiendo la remuneración adecuada. Sí, ese es un tema un poco complejo, ese tema de lo que va después del reciclado que sale de nuestras casas. Yo sí quisiera, pues, nuevamente agradecer la intervención de todos ustedes, y pues el día de hoy, en la mañana de hoy, se abordaron temáticas muy, muy bonitas, muy interesantes sobre biodiversidad, sobre cómo preservar nuestros recursos, sobre las propiedades estructurales del COVID, sobre fauna silvestre, porque se están dando cuenta que de la zoonosis que transfieren, entonces se está generando un miedo de las personas que de alguna manera tienen su tigrillo, su armadillo, su tortuga, sus aves silvestres, y que de alguna manera están asustados, y pues obviamente ya se hizo la afectación de esta fauna y se requiere de alguna manera reintroducirla, pues, a zoológicos, a centros de recuperación silvestre, pero estos van a quedar confinados, y obviamente pues la afectación de la fauna silvestre en otra parte del escenario es que el tráfico ilegal de alguna manera se está mediando, se va a evitar, porque la gente, con el susto de que esto viene de la biodiversidad, de la zoonosis que se tiene, entonces va a parar un poco, y la idea es que China ya está iniciando con sus procesos de parar el tráfico ilegal, de la venta de carne de monte, de sus comercios de fauna silvestre. Se están parando. Colombia ya se unió, creo que Bogotá se me fue el nombre, había una galería que se encargaba de vender fauna silvestre, y pues ya se hicieron varias incautaciones y vieron sellamientos, y así sucesivamente va a haber en el transcurso de lo que va pasando la pandemia, que este comercio va a bajar un poco, pero como todo, como no somos nosotros, se nos va a olvidar y en un momento se va a retomar. A nivel de investigación, pues la investigación está parada, en biodiversidad está parada como tal, en cuestiones de inventarios, en cuestiones de conservación, de monitoreo, todo eso está parado, pero se está viendo un campo de investigación, porque pues está concluyendo que todos los laboratorios que hay a nivel país se concentren en hallar como principalmente la solución al COVID-19. Entonces los laboratorios están concentrados en eso, en pruebas, y mirar cómo hay una solución, cómo podemos hallar a nivel país esa solución. Y entonces la conservación en biodiversidad o monitoreo, pues no lo hay. Entonces los laboratorios están cerrados, el Humboldt, la mayoría de los laboratorios están cerrados, las universidades tienen sus laboratorios cerrados, y pues no está a corto plazo llegar a hacer de nuevo monitoreo, conservación, porque pues primero, mientras que no haya una solución factible del virus, pues no es necesario desplazarse a fronteras naturales, a las reservas naturales, porque pues cercanas a ellas siempre hay comunidades campesinas, indígenas, afro, que de alguna manera nosotros que vivimos en la ciudad podemos estar transfiriendo, por ser asintomáticos, llevar el virus, y entonces esas cuestiones de monitoreo se están parando,
y yo creo que por el resto de año se va a parar. Pero hay a nivel país unas iniciativas que se están haciendo desde casa, evaluando unos censos de biodiversidad muy cortos y muy fáciles, que no se requiere de salir a las calles. Desde sus casas usted puede hacer un censo de aves. Yo estoy participando de uno de esos censos. Estamos haciendo un seguimiento de las aves urbanas a nivel país. Cada quien pues se encarga de hacer un punto de monitoreo durante todos los días que dure la cuarentena para mirar cómo es el comportamiento de las aves cuando las presiones a nivel ciudad se están bajando. La Asociación Ornitológica de Bogotá hace unos censos cada sábado sobre las aves, son de 6 de la mañana a 10 de la mañana desde su casa. Entonces hay una plataforma de ciencia ciudadana que se llama EVIR. En esa plataforma usted reporta sus aves que ve cada sábado y de ahí esa manera se sigue monitoreando de alguna manera algunos grupos faunísticos que son fáciles de ver a nivel ciudad. El Instituto Humboldt también está adelantando unas campañas desde las casas de censos de biodiversidad a través de la plataforma Natural Leads. Cada persona se inscribe y la idea es que reporten lo que ven en fauna, sean aves, sean mamíferos. Lo importante es reportar, sean pocos, así usted vea que todos los días lo ve, es necesario reportar porque se requiere de datos para mirar cómo se es el comportamiento de la biodiversidad durante esta pandemia, porque pues está muy temprano para dar pronósticos de cómo se está comportando, si se está viendo afectada o si se está viendo beneficiada. Entonces necesitamos desde el punto de vista biológico, ecológico, datos para poder analizar. No sé si vamos bien con las diapositivas. Ahí pasé otra diapositiva. ¿Sí se está cambiando las diapositivas? Efectivamente, Andrés. Bueno, entonces hablamos ya de un escenario de investigación. Hay otro escenario que desde las redes sociales, como lo que estamos haciendo el día de hoy, se están activando múltiples charlas de biodiversidad en oso andino, en cursos de aves, en cuestiones de incendios forestales. En esta diapositiva muestro una de las charlas que están activas. Me refiero que han pasado muchísimas, no sé cuántas podrían haber pasado en lo que llevamos de cuarentena. Póngale unas 50 charlas en todas las temáticas de biodiversidad, de conservación, de ecología. Esos son unos ejemplos que están todavía activos para que la gente que me está escuchando y está participando del conversatorio, pues asistan. Se están hablando temáticas de investigación que se han hecho antes de la cuarentena, temáticas que se piensan hacer durante la cuarentena, en cuestión de biodiversidad, y temáticas que se van a postular para posterior, pues vamos a retomar nuestras actividades a nivel del campo de la biología y de la ecología. Tenemos otro escenario de nuestra biodiversidad que necesita de nuestra ayuda. Pues ya sabemos que hay un tráfico ilegal, un comercio ilegal de fauna, y mucha de esa fauna que se está traficando, que se está haciendo un comercio ilegal, pues cuando se incauta, pues muy poco es el porcentaje que puede regresar a sus ambientes naturales, y hay muchos zoológicos a nivel país que pues ahí es donde llegan ese tipo de fauna incautada. Y en este momento, pues la mayoría de sus recursos, esa biodiversidad que necesita de la protección del ser humano, porque pues nosotros la embarramos y nosotros necesitamos mediar algún momento de tenerlos en la mejor calidad de ambiente, de enriquecimiento ambiental. Entonces existe, por ejemplo, el zoológico Santa Cruz, Guaticá, donde llegan muchos de esa fauna encantada, y pues en este momento se están viendo agobiados porque pues no tienen recursos, porque su mayoría de recursos es cuando hacen sus procesos de las visitas, la gente cuando va a turistear, entonces visitan estos zoológicos y ahí es donde ellos tienen recursos para mantener todos sus animales que han sido incautados de alguna manera por las corporaciones ambientales, y pues están viéndose agobiados porque sus ahorros están acabando, y necesitamos colaborar en este punto de la biodiversidad que está de una manera conservada de manera in situ, porque pues ya no se puede mandar de nuevo a conservar de manera in situ. Entonces hay que estar pendiente, hay que colaborar, y pues ellos también necesitan de nuestra ayuda porque nosotros fuimos los que generamos esa problemática. No estoy de acuerdo con la cuestión de los zoológicos, pero la mayoría de zoológicos, pues su exhibición de animales que están dentro de ellos son ejemplares incautados, no son ejemplares que han traído porque pues quieren generar recursos a partir de exhibiciones de ellos, no, sino que son ejemplares incautados. Entonces necesitamos colaborar con esa biodiversidad que está en los zoológicos y en todos los bioparques a nivel país. Pues hay unas evidencias de Diana, la encargada de una introducción, de unas
como de fauna que se ha registrado a nivel ciudad. Lo que yo quiero decirles es que esta fauna siempre ha estado en la ciudad, ¿sí? Ella siempre ha estado. Lo que sucede es que las presiones al mermar, el tránsito de la gente, el tránsito de los carros ha generado que ellas tengan una confianza mayor para poderse dejarse ver en horarios diferentes a los que se movilizan. Pues esa fauna en las ciudades, pues una desapareció cuando comenzaron a expandirse las ciudades, otra se adaptó y otra finalmente pues se movió, se ha ido moviendo a otros lugares donde los ecosistemas de alguna manera están más conservados. Entonces, no nos asombremos que porque vimos de la tamandúa mexicana, porque vimos unos hormigueros, porque vimos una zarigüeya, no. Ellos siempre han estado, sino que en estos momentos se están dejando ver en horarios que no son los normales, porque ellos, esta fauna que se adaptó a la ciudad, evitan moverse en horarios que nosotros estemos transitando. Además, hay un valor agregado que pues nosotros, cada quien tenemos nuestro trabajo y nos estamos tan concentrados en esas cosas laborales que a veces vemos tantas cosas que alrededor que no nos fijamos, ¿sí entiende? La biodiversidad se está viendo ahí, pero como ahora estamos más concentrados en el encierro, entonces estamos priorizando otras cosas por mirar, entonces estamos comenzando a observar cosas que siempre se han visto. Entonces no hay que sorprendernos y, como lo dije anteriormente, se necesita de datos a nivel biológico, ecológico, para poder dar una tendencia a decir qué tanto favoreció el COVID-19 a la biodiversidad o qué tanto lo afectó. Iba a mostrar unos videos ahí que tenía de los videos que habían grabado, no sé si puedo mostrarlos brevemente, pero por ejemplo este es el video de la zarigüeya, que pues en redes sociales últimamente está expandido la biodiversidad que están observando. Pero estos son los videos de Neiva, me refiero, estos son la biodiversidad que hemos visto en Neiva. Hemos visto este otro que fue a la salida de Neiva por la vía Palermo. No sé ahí qué pasó, pero bueno, no se está dejando ver. Ya creo que ahí lo dejé. Ahí está una tamandúa mexicana. Entonces son biodiversidad. Usted puede ver que uno puede ver en las carreteras de nuestro departamento que usted sale de Neiva Rivera y hay mucha fauna atropellada, entonces la biodiversidad está ahí, sino que ahí sí no ponemos el escándalo de que atropellamos el oso hormiguero, atropellamos la zarigüeya, atropellamos la boa constrictor, no, ahora pues estamos mirando la biodiversidad de otra manera. Finalmente pues dejo un enlace, un artículo que salió de los impactos de la pandemia, está en el Silver y pues ahí la plataforma de investigación de artículos científicos está durante el tiempo de cuarentena a nivel mundial, están abiertos los datos, entonces cualquiera lo puede descargar, lo puede leer y no siendo más, pues son 10 minutos lo que tengo, no sé si me pasé. Y con eso yo termino mi parte de mi conversatorio y pues espero mejor las preguntas. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Sí me escucharon? Sí, Andrés, sí te escuchamos bien. Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Listo. Quedo atento. Sí, no sé si está la doctora Diana Carolina, parece que tiene como problemas con el internet. Entonces, doctor, muchas gracias. Yo creo que podríamos dejar las preguntas, de todas formas, para lo último. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede ir escribiendo en el chat y con mucho gusto la vamos recolectando y a la última hacemos una sesión de preguntas. Ahora entonces le damos la palabra al profesor Alcides Polanía Patiño. Él es licenciado en Ciencias Naturales, es estudiante de maestría. ¿Aló? Perdón, al profesor Didier Camilo. Doctora Diana, ¿estás ahí? Sí, buenas. Dale. Ay, qué pena, les ofrezco disculpas, pero la internet está como no está como colaborando. Yo escuché la intervención del profesor, del biólogo, de nuestro biólogo Andrés. Muchísimas gracias por sus aportes. Realmente nos sirve bastante como para nosotros instruirnos y conocer esto que realmente para nosotros pues era como si nada, como si realmente estuvieran allá
guardaditos, pero pues ellos siempre han estado ahí. Es preocupante el tema que nos comenta sobre la reducción de los recursos para las acciones de conservación. Eso también lo indica el artículo que él nos compartió. Y pues también es grave el hecho de que muchos trabajos de grado, a nivel doctoral y de maestrías y de pregrado se han visto pues trancados porque muchos experimentos tuvieron que ser pues cancelados y pues esto también es bien triste. Profesor Andrés, hay unas preguntas que están ahí en el chat, entonces estas preguntas, la persona que no quiera pues intervenir por medio de voz puede también escribir las preguntas en el chat. Entonces para el final de nuestras presentaciones de cada uno de los panelistas, entonces damos paso a responder estas preguntas. Vale. Profe Jorge, muchísimas gracias por la colaboración. Damos continuidad entonces a nuestra intervención del ingeniero ambiental Didier Camilo Sierra. Él nos va a hablar sobre preservar nuestros recursos naturales y restaurar los hábitats dañados. Es una herramienta esencial para preservar nuestra salud y pues nuestro bienestar. Entonces, profe, cuenta con 10 minutos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Bienvenido. Ok. Listo, buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, necesito que me indiquen si se está viendo la pantalla en este momento. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Sí, señor. Ok, vale, perfecto. Buenos días para todos. Pues hoy les voy a hacer en forma de diálogo, de charlas más que todo, cómo preservar, y más que cómo preservar, es cómo se está observando, ¿sí? Cómo se está observando finalmente esta situación de los recursos naturales. Si bien ahorita el compañero anterior dio una buena indicación y lo que dijo la doctora Diana con respecto a los servicios ecosistémicos, que es una fuente importante que nos permita a nosotros abastecernos teniendo en cuenta pues todas estas consecuencias a partir de los recursos naturales que tenemos, renovables y algunos que no son tan renovables, ¿sí? Teniendo en cuenta eso y es más que todo ver cómo Colombia ahorita se está potencializando frente a los recursos inagotables, teniendo en cuenta su expansión en matriz energética, ¿listo? Pero teniendo en cuenta esto, es importante tener presente que la crisis del COVID-19 no ha golpeado solamente, ha golpeado todos los sectores de la economía igualmente, pero principalmente en el desarrollo de proyectos de construcción, manufactura, transporte, turismo. Todo eso ha generado un revuelo importante. ¿Qué es lo importante que se tiene que considerar ahí? Que las demandas de las materias primas principales, que era lo que hablaba ahorita la doctora Diana inicialmente de los servicios ecosistémicos, de las materias primas como materias estratégicas, como el petróleo, el carbón, el cobre, algunos minerales, la madera. Entonces han también sufrido unas fuertes caídas impactando principalmente en el país el desarrollo que basan sus economías en la explotación de estos recursos. Esto ha tenido unas consecuencias, digamos que las podíamos ver a nivel de crecimiento en el PIB, ¿sí? Significativas, pero también podemos verlas que se ha dado un oxígeno teniendo en cuenta principalmente estos recursos que voy a hablarles el día de hoy. Entonces, Colombia como tal se fortalece o tiene, digamos, un input sumamente importante teniendo en cuenta todo lo que es el recurso hídrico, su capacidad de biodiversidad, que fue lo que acabó de hablar el compañero anterior, el ponente anterior, y la parte del recurso aire. Estos tres tipos de recursos se los voy a comentar el día de hoy, teniendo en cuenta que son, digamos, la parte principal que tiene dentro de los recursos naturales Colombia como herramienta y como estrategia que nos permiten a nosotros tener un crecimiento. Es importante recordar, ¿sí?, que Colombia es uno de los países que tiene mayor cantidad de agua continental, ¿sí? Y a partir de agua continental es que nos permite tener acceso al fluido, a esta capacidad de líquido que se tiene, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo más importante que se tiene que tener presente está basado en el ciclo del flujo del agua.
A partir de eso tenemos que tener en cuenta todo lo que se lleva a cabo, lo que es la línea de las políticas y el proceso de gestión y los cambios que se han dado en condiciones a partir del ciclo. ¿Qué es importante que se ha tenido que tener en cuenta? El índice de regulación hídrica, teniendo en cuenta lo que es la agua superficial y las aguas subterráneas. A partir de esto, nosotros tenemos que revisar cómo el sistema hídrico en Colombia ha permitido generar, digamos, unos diferenciales para podernos abastecer de ellos. A partir de estas problemáticas que se ha dado, ¿sí? El gobierno ha tenido que tener en cuenta la importancia de poder contar en todo momento con una instancia de un recurso hídrico, no solamente como la capacidad de abastecerse, sino en niveles de calidad, en el cual permita tener la capacidad o satisfacer la demanda de agua potable de los usuarios que se necesitan en este momento, pues atender obviamente la frecuencia recomendada no solamente para el lavado de manos, sino para lavar sus insumos, su comida o hacerse el aseo pertinente, pues obviamente para prevenir esta calamidad que actualmente se está haciendo y realizar rutinas preventivas de limpiezas que se han dado a cada uno de ellos. Es importante, así como asegurar el acceso de agua potable mediante la prestación del servicio, el gobierno, a partir del decreto legislativo que lo sacó hace poco, que es el 441 del 20 de marzo de este año, que puso en curso finalmente el acceso total de fluido, pues obviamente para que garantice los medios alternos de aprovisionamiento para que se pueda cumplir con estas características. Es importante notar que este recurso, pues desafortunadamente no llega a todas las partes de Colombia, ¿sí? No tiene el nivel de accesibilidad a todas las partes de Colombia, teniendo en cuenta que el orden jurídico se ha hecho de manera directa. Para esto es importante que todos tengamos conciencia de cómo poder cumplir y cómo poder suplir esas necesidades. Haciendo esto, hago una pequeña analogía, el pequeño problema que tiene ahorita La Guajira con respecto a las plantas desalinizadoras que se quedaron quietas, ¿sí? Que se quedaron quietas. Entonces, así finalmente las comunidades indígenas de allá, los guayú, pues tienen esta problemática. A partir de esto también podemos hablar todo lo que son del recurso aire. Entonces, a partir como nosotros conocemos el COVID, es un virus que se genera a través de afecciones respiratorias, ¿sí? Y si bien estas afecciones respiratorias son unidas a otros problemas de salud que se vuelven sinérgicas en cada uno de ellos en su mayoría y conducen en su caso más extremo a una muerte o un porcentaje de personas que sean contagiadas con este mismo, es importante reflexionar cómo se ha dado el efecto de la calidad del aire y el incremento de los casos a niveles respiratorios. Por eso pongo un ejemplo significativo que tiene aquí con respecto a Bogotá. Y este es el índice de calidad de aire que tenemos ahorita actualmente. Lo podemos tener en cuenta comparándolo con los niveles de tránsito vehicular, ¿sí? Y de las actividades que se han dado. Como en la anterior presentación veíamos finalmente cómo se podía observar, ¿sí? La ciudad. Entonces, a niveles de contaminación y cómo veíamos que la pluma de aire, la pluma de calidad de aire desciende un poquitico más teniendo en cuenta la visibilidad. Esto es importante tener presente porque nos permite a nosotros tener niveles de condiciones de aire un poquito más regulados. Asimismo, les muestro todo lo que era, que de pronto es un poquito más de competencia de los biólogos, pero es la biodiversidad. Así como lo explicó el ponente anterior, es importante tener en cuenta que el tráfico ilegal y la vida silvestre se va a mejorar, y no solamente se va a mejorar, sino que va a disminuir, digamos, ese nivel de tránsito y se va a priorizar en la agenda internacional para el tráfico de especies y todo lo que es de carne de monte. Asimismo, esta pandemia nos dejará lecciones de vida, pues principalmente en diferentes escenarios de cómo nosotros interactuamos antrópicamente, generando la calidad del ambiente en los ecosistemas y favoreciendo la conservación de los recursos naturales del país. Es muy importante ver la relación que actualmente se tiene entre la cantidad de especies que han intentado o han comenzado a expandirse, finalmente volver a llegar a sus sitios, ¿sí? A sus sitios,
principalmente por el ruido, por la contaminación, por de pronto las condiciones que se han dado que se han comenzado a adaptar nuevamente para cada una de ellas. Para esto Colombia tiene un reto significativo y uno de los retos más significativos son estos 5 puntos que tengo en cuenta acá. Uno es los niveles de explotación petrolera. 2, las nuevas metas de reducción de emisiones en el cual Colombia está siendo partícipe de las cumbres, ¿sí? De los COP. Entonces, a partir de eso es cómo nosotros podemos mejorar. Si bien Colombia los niveles de contaminación no tiene umbrales muy altos, significativos a niveles mundiales, nosotros estamos haciendo el ejercicio. Nuevas agendas para proteger la biodiversidad del planeta, nuevas fechas para delimitar todo lo que es el páramo de Santurbán y principalmente cómo vamos a preservar la Amazonía teniendo en cuenta principalmente lo que es el cambio climático y cómo se va a ver afectado pues para mitigar la creciente de esta temperatura. Es importante tener en cuenta que sin embargo la cuarta revolución en nosotros que se ha generado es mucho más que un cambio tecnológico. Entonces, todas esas actividades que les acabé de nombrar y todos estos retos que tenemos en Colombia para mitigar nuestros efectos en la salud, es conocido como un fenómeno económico, social y ambiental que permite la creación de nuevas empresas. Esta es la oportunidad de tener un nuevo emprendimiento basado en tecnologías de última generación en la cual se relocalicen más cerca de sus clientes y se proyecte al usuario final, no solamente al usuario final de destino, sino al usuario final indirecto que pueda ser afectado teniendo en cuenta estas consecuencias, promoviendo la constante capacitación y la actualización de los conocimientos en los trabajadores para que se pueda tener en cuenta todos los emprendedores tomadores de decisiones y asimismo mitigar toda la capacidad finalmente tecnológica en niveles de optimización de recursos y reducir la huella de carbono y sus recursos naturales. Bueno, justamente, pues, tal vez esta no tenga las modificaciones que se le realicé esta mañana, pero no interesa. Fue justamente una que realicé el día de ayer. Bueno, pues, ¿por qué quise participar del foro sobre la cristalización de las proteínas y sobre esas propiedades? Justamente surgieron a base de mis estudiantes en los cuales hacían una serie de interrogantes y ellos me preguntaban, bueno, profe, pero ¿cómo se comporta ese virus sobre la fauna y sobre todo esa fauna silvestre? ¿Cómo hace la fauna silvestre para resolver ese tipo de problemáticas en el caso de sus estados de salud frente a una vez que contiene este tipo de virus? También surgían otras preguntas de cómo se da la cuantificación frente al número de especies silvestres y también sobre la variabilidad que puede haber sobre muchos tipos de coronavirus presentes en esas especies de fauna. El compañero Felipe nos comentaba hace un momento sobre esa relación de la estadística tan escasa que hay frente al análisis que se puede reportar o a los datos reportados frente al contenido de los virus en la fauna silvestre, y pues ese 1%, que por cierto lo desconocía, es bastante bajo. Eso desde un aspecto, para algunos que nos interesamos también en hacer análisis de fauna, pues llevó al surgimiento de muchas inquietudes y pues se dio como la apertura primero de conocer de manera ejemplar el virus. Realmente este amigo, el COVID, todos están observando la presentación, ¿verdad? Okay. Sí, profe, sí. Ok, gracias. Este COVID pues ha presentado también unos estudios biológicos principalmente a nivel filogenéticos, y justamente aquí en Colombia para más o menos el 19 de marzo se realizó un estudio filogenético aquí en Colombia que se asoció entre el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Humboldt para hacer una caracterización, en este caso una identificación del COVID-19, pues para corroborar de que realmente el patrón del virus se mantiene. Entonces, si bien anteriormente aquí en Latinoamérica solo se han presentado 2 de estos estudios, uno que se realizó con unos días de anticipación en Chile y otro posteriormente en Colombia. Eso pues ha permitido aún así generar como unos aspectos
más recreativos y también participativos por parte de los educandos de las instituciones de educación, porque dice, bueno, nosotros también estamos ya haciendo participación en identificación de este virus. Se ha notado que las regiones se están destacando y haciendo esfuerzos titánicos frente a la caracterización de este virus. Y pues la relación inmediatamente que se establece en estas investigaciones siempre van dirigidas al ser humano, pero desconocemos aún cómo se comporta con la fauna silvestre. Entonces, nuestro interés surge primero pues por conocer qué es lo que constituye el virus y después inmediatamente reconocer sobre cuáles especies se están evidenciando. Sobre ese reconocimiento de la identificación que se hace en el virus, pues inmediatamente también se liga sobre qué alternativas pues se están dando. Si bien nosotros los seres humanos pues podemos recurrir a algunos fármacos, sean vacunas, sean retrovirales, la fauna no. Entonces, pues de cierta manera eso no significa que se haya dado extinciones masivas, seguramente por especies silvestres debido a estas patologías, pero es importante revisar el contexto en el que la naturaleza puede resolver estos problemas. Entonces, por lo tanto, pues así de manera de preámbulo y como para recordar un poco, pues realmente el coronavirus es un individuo, ¿cierto? En este caso, muy rico en proteínas. Entonces vamos a ver que él presenta glicoproteínas S, hematoglutininas, que lo vamos a llamar por así decirlo, proteínas H, proteínas M, que serían esas proteínas de matriz, proteínas justamente que están encapsuladas, en este caso podemos llamarlas proteínas de envoltura, ¿cierto? Y esas envolturas que se encuentran pues van a estar ligadas inmediatamente como a una membrana de bicapa que se encuentra justamente allí localizado en el agente viral. Algo importante pues es que también podemos recurrir a esas proteínas N, ¿sí? Que serían, por así decirlo, las nucleocápsides, donde vamos a encontrar o a localizar inmediatamente todo el material genético que contiene este agente viral. Bueno, algo importante es saber que realmente este agente viral pues es un agente secuestrante, ¿sí? Porque pues él interactúa realmente con todos los agentes celulares inmediatamente para utilizar los mecanismos. Eso hace que en este momento pues ellos no tengan una categorización como agentes vivos, ¿sí? O digamos que esa controversia está allí todavía si darles la categorización. Sin embargo, pues para poder ofrecerle este tipo de alternativas y de opciones de que realmente hace parte de agentes que tienen vida, pues inmediatamente necesitarían desarrollar un metabolismo, poder generar su propia reproducción, ¿no? Es decir, que no inmediatamente depender de otras, y transitoriamente también su nivel de complejidad estructural, ¿sí? Que en últimas, comparado con otras complejidades, realmente es muy básico. Por lo tanto, pues él como agente secuestrante pues va a utilizar otras células, en este caso, para poder reproducirse. Se ha notado y se percibe inmediatamente pues que la manera inmediatamente de relacionarse este virus en su entorno celular pues depende inmediatamente de receptores. Estos receptores que se presentan en las células pues son receptores de la enzima convertidora a la angiotensina 2, quien inmediatamente interactúa tanto con las hematoglutininas como al mismo tiempo con las glucoproteínas S. Entonces, al interactuar allí, pues esto permite inmediatamente que la célula pueda, por así decirlo, en términos coloquiales, encapsularlo, ¿cierto? Es decir, colocarlo por una endocitosis en una vesícula e inmediatamente ingresar a la célula. Una vez que este ingresa a la célula, pues permite, ¿cierto?, la liberación de todas las componentes que contiene dentro de él. Una manera de comparar este virus con el coronavirus, pues es interesante también de llamar a cabo otros virus que también han sido emergentes en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el H1N1, que de igual manera, en este caso, pues sobre algunos individuos porcinos, es decir, animales como el cerdo, se dio la apertura a partir de estos animales. Entonces, en comparación, en contraste, pues se hace una comparación de cuáles son las proteínas, digamos que similares, en las que se puede identificar y comparar el coronavirus con el H1N1. Entonces observamos, por ejemplo, las proteínas H, ¿cierto? Que la decíamos que justamente son esas hematoglutininas, y las proteínas N, en este caso las neuraminasas, que lo que hace inmediatamente esa neurominidasa es
que si bien tiene una actividad muy similar a la hematoaglutinina, que es pues aglomerar, por así decirlo, todas las hematíes para que éste inmediatamente pueda aceptar y unirse a esos receptores o a esos dominios de unión de receptores. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros determinar las similitudes que hay entre ciertos virus que son inmediatamente generadores a partir de los organismos silvestres, como lo nombraban nuestros compañeros anteriormente? Entonces, al comparar esas proteínas y al hacer una revisión justamente de la literatura, pues se puede encontrar que en muchas bases de datos actualmente, especialmente aquellas que trabajan con bioinformática, biología computacional, pues nos permite determinar cuáles son algunas de las estructuras que ya se han cristalizado. Entonces, en el caso de las proteínas H, proteínas N, que podemos identificar acá, nos facilita al mismo tiempo poder conocer estas estructuras a las cuales pues luego se pueden volver dianas o, por así decirlo, objetivos para nosotros buscar fármacos como vacunas o como retrovirales para que inmediatamente ellos puedan actuar sobre estos e impedir que se presenten las afecciones sobre la salud. Entonces, por lo tanto, si observamos al costado izquierdo, podemos observar la proteína H, ¿cierto? La hematoaglutinina y las dos proteínas N. Afortunadamente, pues para la H1N1, pues ya se cuenta con vacuna. Esta pues ya se reconocen los anticuerpos inmediatamente que pueden interactuar con esta proteína N. Entonces observamos que podemos identificar algunas estructuras cristalinas en las que ya la unión de anticuerpos, es decir, de otras proteínas, reconocen a esta proteína, la cual como su forma de antígeno, entonces inmediatamente permite, por así decirlo, en términos coloquiales, la neutralización para que este no vaya a causar algunas afecciones sobre la salud. Una manera de reconocer, pues, de manera particular la nomenclatura, por así decirlo, la sistemática de los virus, pues nos permite justamente es con estas dos proteínas, tanto las H como las N. Por eso, al hacer un reconocimiento de estas proteínas, podemos nombrarlas. Un ejemplo muy particular es que al cuantificar y al determinar las proteínas H como las proteínas N localizadas en este agente viral como el H1N1, pues al mismo tiempo identificamos e inmediatamente podemos ofrecer esa nomenclatura de cómo vamos a nombrar nuestro agente viral. Sin embargo, pues los agentes virales son muchos, nos lo decían los compañeros anteriores. Entonces, ¿qué se puede recurrir a ellos? Actualmente, pues, la incógnita que nos surge en este momento y que compartimos, como lo decían los compañeros anteriores, es conocer inmediatamente cuáles son los mecanismos que pueden utilizar esos animales silvestres y que al mismo tiempo ellos pueden lidiar con este tipo de agentes virales. Sin embargo, pues nosotros el único mecanismo que utilizamos como defensa son los desarrollos de fármacos. Estos desarrollos de fármacos, pues bien los enumeramos que dependen inmediatamente de las vacunas o de los agentes antivirales. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer nosotros una importancia de estas proteínas? Pues las vacunas, en el caso particular de las vacunas, si bien vamos a ver algunos procesos en los cuales se pueden desarrollar rápidamente algunas vacunas, la función de ellos es inmediatamente estimular el desarrollo de anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos que nosotros identificamos allí se van a localizar principalmente sobre esas glucoproteínas o esas proteínas H, ¿cierto? S, inmediatamente para hacer el reconocimiento de su antígeno y poder activar el sistema inmunológico. Eso facilitaría desde un aspecto inmediatamente la eliminación más rápida y que no se presentara pues algunas afectaciones graves sobre la salud. Por otro lado, pues también se pueden recurrir a otros agentes como los antivirales, y esos agentes antivirales, pues acá recreando rápidamente el ciclo del virus, pues él permite inmediatamente establecer que aquellos agentes antivirales pues se centran principalmente en que una vez el agente viral infecta la célula, principalmente se va a centrar en el mecanismo de la reproducción, ¿cierto? Es decir, generar una traducción de proteínas. Entonces, la generación de esas proteínas, el agente antiviral lo que va a hacer es inmediatamente centrarse sobre sus enzimas, es decir, evitar la proteólisis para que al suspender la proteólisis los demás mecanismos que necesita inmediatamente de activar el virus pues sean suspendidos.
Entonces allí ya podemos tener algunos agentes retrovirales, ¿cierto? Que en últimas lo que van a hacer es inhibir las actividades de las enzimas que van a ser proteasas. Entonces esas enzimas proteasas significa que tienen la capacidad de evitar que pasen la inhibición, que pasen de esas proteínas macro a unas proteínas mucho más pequeñas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se han caracterizado de manera previa recientemente, pues, el COVID-19 proteasa. Esta es una de las enzimas que tiene una mayor actividad y participación sobre la descomposición de estas macroproteínas, por decirlo, o proteínas de gran complejidad a unas más pequeñas. Tiene más o menos la capacidad de hacer un corte alrededor de 11 veces, más o menos. Sin embargo, también hay otras proteasas, ¿cierto? Como la proteasa tipo papaína. Ya no tiene, pues, directamente una actividad tan grande como la que presenta la COVID proteasa. Sin embargo, también interactúa inmediatamente allí en el mecanismo de proteólisis que ocurre dentro de la célula. Entonces, anteriormente ya se venían haciendo adelantos, es decir, que alrededor para el 2010, 2012 ya se venían adelantando algunos ensayos preliminares, pero con proteínas originarias del murciélago. Es decir, que pues a partir del primer COVID presentado, pues en este caso, pues, bueno, sería prudente llamarlo SARS-CoV-1, por así decirlo, presentado, pues ya venían surgiéndose algunos ensayos de bioinformática o biología computacional. Esto permite a su vez pues ir haciendo algunos adelantos de cómo se comportan estas enzimas frente a sus sitios activos, es decir, esa región donde él inmediatamente va a actuar. Por lo tanto, pues la caracterización cristalográfica en los últimos 2 meses ha crecido mucho. Eso significa que ya se ha determinado, por ejemplo, a partir del 2010, seguido a eso, inmediatamente se caracterizó un octamérico prácticamente de la proteasa localizada dentro de este mismo virus, que también tiene la capacidad pues de hacer ese tipo de proteólisis, pero ya con una estructura mucho más grande. En este caso, pues si bien es una estructura cuaternaria, pero ya con 8 monómeros constituidos. También se ha logrado cristalizar recientemente, es decir, en el mes de marzo, la cristalización de algunas estructuras propias de la proteína, en este caso del receptor que se une de la glucoproteína, es decir, de esta que se une justamente a la enzima de la angiotensina, a ese receptor de la enzima angiotensina, entonces inmediatamente ya se puede hacer reconocimiento de esta. Esta con la función inmediatamente de que o se puede hacer a través de los antagonistas por el receptor o se puede inmediatamente observar cuál puede ser el comportamiento que podría desarrollar inmediatamente un anticuerpo frente a este tipo de receptores. También se ha cristalizado inmediatamente un nivel de complejidad de la enzima papaína, que eso al mismo tiempo pues favorece, ¿sí?, saber inmediatamente sobre qué otro agente, Diana, también hay que apuntarle con los retrovirales. Entonces, bueno, por último, la descomposición también de las proteasas, esta es la misma que evidenciamos al inicio, sino, de pronto no aparece sino con un nivel más bajo de resolución, sin embargo también tiene la misma función hidrolítica, es decir, descomponer esas proteínas grandes que genera el virus a unas más pequeñas. Eso inmediatamente, pues lo mencionábamos anteriormente, que evitaba pues todo el desarrollo inmediatamente de los procesos biológicos que necesita el virus para poder formarse. Entonces, pues de manera previa, una característica principal que presentan pues estas proteínas y que han sido bastante interesantes es que pues nos ha motivado a muchos desde los aspectos que le damos uso a la biodiversidad, también a pasarnos algunos aspectos básicos y recordarlos con la finalidad de poder apoyar esa deficiencia que nos nombraban también ahora hace un momento el compañero sobre la adecuación que se puede localizar propiamente sobre esos virus pertenecientes a la fauna silvestre. En este momento pues estamos haciendo justamente unas convocatorias con los muchachos de algunas universidades para que empiecen a cacharrearles sobre el tema de cómo podemos hacer que ese universo o ese ecosistema molecular también pueda tener una interacción dentro de los ecosistemas más grandes. Entonces nos interesa mucho conocer el comportamiento de estas proteínas, de este virus, con esos individuos silvestres,
Y si bien, lo decía anteriormente, muchos de los campesinos y muchos de los indígenas hacen modificaciones genéticas cuando ellos identifican que ciertas especies hacen resistencia a agentes virales y pueden hacer una réplica de ese cultivo inmediatamente que hace resistencia a esos agentes virales una vez identifican que sus cultivos se encuentran contaminados. Entonces, cuando vemos que hay entornos naturales que solucionan ese tipo de problemáticas, nos ha llevado también a que nosotros repercutemos en este tema de la biología molecular, de la bioquímica y entre otros entornos. Bueno, pues a ver, voy a hablarles un poquito de la persistencia de los virus en los cuerpos de agua. Y pues quiero empezar con un poquito de historia, pues acerca de los virus, ¿no? Pues mi disciplina es más enfocada hacia ciencias de la salud, pero pues curiosamente en la primera evidencia de la existencia de los virus fue un botánico ruso, Dmitry Ivanovsky, que también era microbiólogo, y pues evidenció el hallazgo del virus del mosaico del tabaco, la enfermedad del tabaco, en el año 1892. Anteriormente se atribuía a las enfermedades inclusive producidas, hablando en el ser humano, por otras especies, llámese bacterias o parásitos, todo era atribuido como a un castigo divino, o sea, no había entonces evidencia de la existencia de algún agente microbiano o alguna subestructura como los virus causantes de las enfermedades. En 1898, Martinus Beijerinck, también microbiólogo y botánico holandés, denominado el padre de la virología, pues por todas las investigaciones, también él hizo estudios sobre el virus del mosaico del tabaco, y él acuñó el término virus, que pues proviene del latín, significa toxina o veneno. Entonces, pues de ahí deriva la palabra virus. Bueno, hablando un poquito de la aparición, de la presencia de los virus en el planeta, pues se cree que ellos llegaron un poquito después de las bacterias. Los microorganismos más antiguos siguen siendo las bacterias, que tienen aproximadamente 3.800 millones de años de presencia en el planeta. 3.000 millones de años, aparecen entonces los virus. Son ubicuos, significa esto que se distribuyen en todos los entornos de la naturaleza, en el agua, en el suelo, en el intestino de animales, se encuentran también en las plantas. Y en el hombre, estudios recientes del viroma, del componente viral del intestino del ser humano, pues también evidencia la presencia de algunos agentes virales. Bueno, como propiedades importantes, por su alta tasa de replicación, pues ellos tienen la capacidad de transferir mucho material genético. Entonces, esa propiedad que tienen permite que sean muy activos o que permitan activamente la adaptación de todos los sistemas biológicos en donde ellos se encuentran, ¿sí? Hay un proyecto del Centro de Biotecnología de España, reciente, del año 2016, en donde hay estudios sobre el viroma. Aquí podemos observar la imagen microscópica de microscopía electrónica, ¿sí?, del virus del Zika, que está en rojo. Y aquí se encuentra pues atacando esta célula, la membrana celular. Bueno, hablando o sea, ¿por qué existen, no? ¿Son buenos, son malos? Pues no, ellos no son ni buenos ni malos, son necesarios para la evolución, ¿sí? Hay algún científico español que dice que los virus son los que mueven, como aquí lo describo, aquí mueven los hilos invisibles, son como unos tramoyistas, ¿no? Mueven los hilos invisibles del teatro de la evolución, o sea que así como no podríamos vivir sin las bacterias, pues los virus también son necesarios para la evolución del planeta. Bueno, a través de los tiempos, pues han sido causantes, ya hablando de la salud humana, de altas tasas de morbilidad y también altas tasas de mortalidad.
y solamente hasta mediados del siglo XX es que se reconocen pues como agentes infecciosos. El primer virus quizá que produjo altas tasas de mortalidad en el mundo fue el virus de la viruela, pues que devastó gran cantidad de población en Europa, en América. De hecho, pues la viruela fue traída a América por nuestros conquistadores españoles, y en la primera región en la que prevaleció la viruela fue en México, en el territorio de los aztecas en aquellos tiempos. Devastó poblaciones indígenas en Hispanoamérica, pero pues es la primera enfermedad viral que gracias a la vacunación ha sido, o sea, se ha podido remover del planeta, ¿no? Ya desde los años 70, 80 aproximadamente no hay ningún registro de casos de viruela, ¿sí? Ha sido entonces erradicada del planeta, como les decía, la viruela. Y en vías de erradicación también se encuentra el virus de la enfermedad de la polio producida por el virus polio. Hay 3 serotipos causantes de esta enfermedad, ya 2 han sido casi totalmente erradicados, todavía hay uno que pues es que está en vías de erradicación y pues solamente la conducta juiciosa de apegarse a los esquemas de vacunación en el mundo pues hará que de todas maneras sea erradicada entonces la poliomielitis de la tierra. Bueno, relacionado con la gran capacidad que tienen los virus de replicarse, pues han sido modelos de desarrollo en la biología molecular, igualmente en la genética. Gracias al estudio de los virus, pues se ha permitido conocer los mecanismos de producción del cáncer. Tienen gran interés en la ingeniería genética y en la terapia génica. Bueno, este es un esquema que quise pues como compartirles de las últimas investigaciones acerca del viroma del intestino humano. Entonces acá vemos que hay una gran familia de virus, los microvirus, que aproximadamente en una cuarta parte se encuentran en el intestino. Algunos virus parecidos a los fagos pues son los virus que se especializan en infectar a las bacterias. O sea que hay otros virus todavía no bien tipificados, están los podobirus, los miovirus y los cipovirus. Entonces, estas especies son las que taxonómicamente habitan pues el mapa de la diversidad viral del intestino del ser humano. Se cree que la colonización de estas especies si un paciente tiene condiciones de salud normal, pues pueden estar hasta un año, más de un año, colonizando el intestino, ya si el paciente tiene alguna enfermedad, algún ataque por un virus o alguna enfermedad viral producida por el consumo de alimentos, pues entonces esa diversidad cambia, ¿no? Todavía no está totalmente estudiado el papel que juega todos estos virus, solamente hasta ahora se conoce el papel de los fagos, pues que, como les decía, son los que se especializan en atacar a las bacterias y sobre las bacterias realizan procesos líticos, eliminando las poblaciones bacterianas, y también otros bacteriófagos o también denominados fagos hacen procesos lisogénicos sobre las bacterias, y ese proceso lisogénico consiste en introducir genes, transferir genes a las bacterias, sobre todo relacionados con la transferencia de genes de resistencia de las bacterias a los antibióticos y también con la producción de mecanismos de virulencia por algunas bacterias relacionadas con enfermedades en el ser humano. Bueno, pues como el tema del momento pues es la pandemia por la que estamos pasando, producida por el virus SARS-CoV-2, se denominó así pues porque pertenece a la familia de los coronavirus y pues produce un síndrome similar al que se presentó también en China, el SARS en principio, el síndrome respiratorio agudo grave, y pues guarda mucha similitud con este virus. Pertenece entonces, bueno, no me voy a extender acá, ya el profesor Alcide lo describió pues como de manera muy amplia,
pertenece a la familia de los ortocoronavirus, es un virus de ácido nucleico ARN, un virus que tiene envoltura glicoproteica. Los estudios de epidemiología entonces hablan de que tiene una capacidad de contagio de 2.6, o sea que un paciente infectado aproximadamente a más de 2 personas puede infectar. Tiene una gran capacidad de transmisión, sobre todo pues a través de las gotitas que expelemos cuando tosemos, hablamos, reímos, sobre todo por eso la transmisión se da a través de las partículas que ingresan por el sistema respiratorio. También hay transmisión por fómites y también hay una teoría pues que se está desarrollando o se empezó a desarrollar en China de la transmisión fecal oral, ¿sí? Porque hay presencia de partículas virales en las heces. Pues sabemos que China es un país sumamente poblado, uno de los más poblados del mundo, entonces se evidencia pues por tanta población hay esa hipótesis de la transmisión fecal. Bueno, los datos pues los saqué recientemente del último boletín de la OMS, confirmados hasta el momento 1.999.628 casos confirmados en el mundo, con 128.011 casos de mortalidad, de ellos pues recuperados 5.996. Esta es entonces una imagen del coronavirus vista a través del microscopio electrónico. Bueno, los virus indudablemente tienen gran persistencia en el agua. ¿Sí? De hecho, algunos, como decía, al principio son ubicuos en los cuerpos de agua y por ello, por esa persistencia, todavía no hay evidencia pues de que sabemos que hablando de la hipótesis de la transmisión fecal, bueno, es posible, no me atrevo a afirmarlo porque ningún estudio hasta ahora o sea, no hay nada publicado hasta el momento de que el agua en este momento sea un vehículo de transmisión, pues porque se ha encontrado en las heces de los pacientes de mano, pie, boca, también meningitis, infecciones cardíacas y neuropatía periférica en el ser humano. Los enterovirus, causantes también de gastroenteritis, infecciones respiratorias superiores, enfermedades de mano, pie, boca, enfermedades cardíacas, meningitis y neuropatías periféricas en el humano. El virus de la polio, pues causante de la poliomielitis en el humano, los adenovirus, causantes de gastroenteritis e infecciones respiratorias agudas en el humano, y los hechovirus, también causantes de gastroenteritis, infección respiratoria aguda, meningitis y hepatitis en el ser humano. Bueno, el advenimiento pues, de esta pandemia por un lado, pues esto, como les decía, ¿no? Hay una teoría de la persistencia en los cuerpos de agua, hablando básicamente del coronavirus, pues por la capacidad o por la transmisión fecal oral que se ha visto sobre todo en China, ¿no? Eso no ha sido documentado en otros países, sino solamente hasta el momento en la China. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta?